Es decir, no basta solamente con encontrar un manuscrito y decir, bueno, todo es, amén. Sino han realizado una serie de estudios para comprobar por medio del método científico que esto sucedió en la historia. Pero para nosotros no solamente es relevante que haya sucedido en la historia, sino por otra parte el mensaje espiritual profético que estaba anunciando Dios por medio de esto. Y entonces el pueblo de Israel también tenía una representación profética para nosotros. Bueno, aprovechando la época y el momento, vamos a hablar un poquito sobre la Pascua. Yo creo que es algo que, bueno, no sé si ustedes en algún momento han tenido alguna duda de cómo poderlo relacionar o qué entendimiento podríamos darle a esto. Sin embargo, a mi parecer, y según lo que la Escritura, creo yo, vamos a ver hoy, y su palabra estamos creyendo que va a ministrar nuestras vidas, nos hace ver a nosotros que la Pascua es el camino de poder ver esa nueva vida y entonces poder entrar también al conocimiento de esa realidad espiritual que celebramos, y que no la celebramos solamente durante una semana, durante un día, sino por medio de toda nuestra existencia. Entonces yo creo que la invitación es hoy a que podamos estar dispuestos, porque vamos a ver varios contextos o varios escenarios que de pronto son importantes para entender un poco, para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, representa esta Pascua eterna. Entonces no sé si puedo contar con ustedes. Eso, dicen que sí. Para eso vamos a leer el Evangelio de Marcos. Para empezar, capítulo 14, versículo 12, y dice de la siguiente manera: institución de la Cena del Señor, dice aquí, ¿verdad? Recordemos que estos títulos los escribió Reina y Valera, es decir, cuando fue escrita la Biblia, no contenía esos títulos, sino era una serie de manuscritos que, para darle un poco de orden y ubicación a la Escritura, pues se instituyeron títulos, capítulos, versículos, nombres de los libros, para entonces podernos ubicar, porque si no, imagínense, aquí estaríamos, busquemos donde dice, y sería un poco difícil, ¿verdad? En la página tal, y si todos tuviéramos una escritura, una Biblia distinta, tal vez en tu página estaría una cosa, en la de Stephanie López otra, en la mía otra, en la de Gio otra. Entonces es para darle orden a la escritura, por esa razón tiene estos títulos. Entonces vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12, y dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Es decir, aquí es importante notar que en la Pascua se comía panes sin levadura y se sacrificaba un cordero pascual, se le conoce, ¿verdad? Sus discípulos le dijeron, ¿a quién? A Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ya les voy a dar un poquito más de contexto a eso. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice. Este maestro con M mayúscula, porque está hablando de Jesús. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12.
discípulos hasta el momento, posteriormente los apóstoles. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a otro: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo le dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. O sea, el que estaba metiendo la mano en el plato de Jesús estaba quedando evidencia. En el versículo 21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Digan conmigo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, primero vamos a poner un poquito de contexto entendiendo lo que la Pascua es. La Pascua, ya traducida al español, significa pasar de largo, pasar por encima, o en inglés se le conoce también como Passover, o sea, pasar de largo, pasar por encima. Es decir, esta era una fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es decir, era una manera de recordar cómo Dios había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel. Entonces, esto desde ese tiempo se instauró como una memoria, como una celebración oficial en conmemoración a la liberación del pueblo de Israel que salió de Egipto. Y para eso vamos a viajar un poquito a través de la escritura, yéndonos al antiguo pacto, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en Marcos capítulo 14, en el versículo 24 dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Para entender un poquito más el contexto, bueno, vamos a ir a Éxodo y después regresamos. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Ustedes recuerdan cuando Moisés fue a pedir la liberación del pueblo de Israel. Este es el momento en donde Dios le dice a Moisés que el corazón del faraón está endurecido y que no quiere dejar ir al pueblo. Entonces en el versículo dice que por la mañana al faraón le dijo: ve por la mañana, faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Dios: en esto conocerás que yo soy Dios. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Es decir, a partir de este momento, Dios a través de Moisés generó 10 plagas. Esto creo que sí lo sabemos todos, ¿verdad? Pero para que nosotros comprendamos un poco más este contexto, la figura o la representación de este 10 es importante dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque las 10 plagas o el número 10 representa perfección o completud, es decir, que algo está completo. Y precisamente la plaga número 10, si ustedes recuerdan, y la vamos a leer, o si quieren vayámosla a ver en Éxodo 12, versículo 22. Esta versión dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untadle el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Podemos ver el versículo 23. Porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postres, pasará Dios a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esta es la última plaga. Es decir, en esta última plaga lo que iba a suceder era que Dios iba a pasar, el Espíritu de Dios pasaría por Egipto y de alguna manera iba a matar a todo primogénito que tuvieran los israelitas, inclusive los egipcios.
Y la única forma en la que los egipcios podían ser cuidados, guardados y protegidos era por medio de la sangre de un cordero. De ahí que la Pascua trae como una remembranza o a memoria aquel cordero que los libró de la muerte, pero por sobre todas las cosas los guardó a la primogenitura del pueblo de Israel. Incluso muere el hijo de Faraón, muere uno de los primogénitos, o muere el primogénito de Faraón, y es esa una de las motivaciones principales por las que entonces el Faraón cede. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que se le había muerto el hijo. Entonces todos estos acontecimientos son proféticos, son una simbología de aquellas cosas que en algún momento estaban preservadas en el tiempo y que iban a venir para manifestar la vida de Dios. Entonces no es coincidencia que la plaga número 10 de las 10 plagas precisamente consistía en que un cordero iba a guardar la vida y la primogenitura de los israelitas y de los egipcios. Entonces esto es importante que lo tengamos presente. Y de ahí que el número 10 también es importante para este contexto, porque representaba perfección o completud. Entonces, para que nosotros podamos irlo entendiendo un poco mejor y darnos cuenta que el pueblo de Israel también era una sombra profética que sí sucedió históricamente, porque está comprobado que lo que la Escritura dice es verdad, y para eso tiene que pasar por una serie de estudios, y todos los libros que están registrados en la Biblia tienen esos estudios historiográficos, se le llaman, que son la manera de comprobar de que algo sucedió. Como por ejemplo, cuando alguien comete un delito, muchas veces quien comete el delito lo hace de manera privada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciencia? Investigar por medio de pruebas para concluir de qué manera se llevó a cabo ese delito y quién fue quien lo cometió, para traerles una idea más o menos de cómo la historia realiza y comprueba estos acontecimientos históricos. Es decir, no basta solamente con encontrar un manuscrito y decir, bueno, todo es, amén, sino han realizado una serie de estudios para comprobar por medio del método científico que esto sucedió en la historia. Entonces sabemos de que esto sucedió en la historia, pero para nosotros no solamente es relevante que haya sucedido en la historia, sino por otra parte el mensaje espiritual profético que estaba anunciando Dios por medio de esto. Y entonces el pueblo de Israel también tenía una representación profética para nosotros. Y para eso yo quisiera que pudiéramos leer lo que dice Romanos 2:29. El escritor a los Romanos, que es el apóstol Pablo, claramente aquí lo anuncia y dice, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, y ahí era importante lo que yo les quería mencionar del nuevo pacto. Cuando Jesús está hablando del nuevo pacto, tiene una importancia muy grande en este sentido. Porque cuando nosotros vimos en Marcos 14, versículo 24, que Jesús está hablando de un nuevo pacto, este nuevo hacía referencia a una connotación más profunda que el neos. El neos es que algo se mejore solamente. Es decir, tú puedes tener un vehículo, por ejemplo, y tú puedes agregarle algunos accesorios. O por ejemplo, también podrías tener una casa y tú puedes hermosearla. Es decir, lo que tú estás haciendo ahí no es algo completamente nuevo desde su naturaleza, sino lo que tú en algún momento estás haciendo es adornar lo que ya tienes. Entonces, cuando la Escritura habla de algo nuevo, no lo hace desde ese neos, sino desde el kainos. Y entonces ese kainos nos habla de un cambio en la naturaleza o en la calidad de algo. Es decir, Jesús al momento de estar sentado está diciendo, vamos a celebrar esta Pascua como una nueva forma de este nuevo pacto, de esta naturaleza nueva.
que se está estableciendo para este tiempo. Es decir, la Pascua a la que hacía referencia Jesús tenía que ver con algo nuevo, pero en naturaleza. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque de lo contrario nos vamos a perder un poco en lo que estamos enseñando el día de hoy. Entonces regresamos a Romanos 2:29, donde el escritor a los romanos dice que judío es aquel que lo es en su interior. Quiere decir que ninguno de nosotros es nacido de Israel. Nosotros ninguno es israelita, o tal vez alguno acá tendrá alguna visa, residencia, ciudadanía israelita, pero por lo general somos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando y sucediendo aquí? El apóstol Pablo estaba dirigido a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no eran israelitas. Entonces él les dice, en este nuevo pacto, judío es aquel que lo es en el interior y que recibe por medio de la obra del Espíritu Santo la circuncisión de su corazón. Entonces ahí cobra mayor énfasis o valor aquello que sucedió en el Éxodo. Porque aquello que sucedió en el Éxodo sí aconteció con el pueblo directamente de Israel, pero no era sino, además de que sucedió con ellos, una simbología profética de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Y quién es entonces, según lo que dice el apóstol Pablo, ahora ese pueblo? Nosotros, la iglesia del Señor, es ese nuevo pueblo. Porque judío no es el que nació en Israel, sino el que lo es en su interior y ha recibido por medio de la obra del Espíritu la circuncisión de su corazón. Y dice aquí, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque para el israelita era muy relevante de alguna manera ser israelita, porque eso les hacía saber que ellos eran el pueblo escogido. Y entonces en alguna manera, dentro de todo este contexto, el israelita era muy celoso. Y entonces decía, nosotros somos descendientes de Abraham, tú no, entonces tú no eres parte de esta promesa. Pero entonces Jesús dice, celebrando la Pascua, hay un nuevo pacto. Si te das cuenta, yo tengo un pacto con Israel que lo saqué de Egipto, pero ahora vengo yo para hacer un nuevo pacto en naturaleza, en donde el judío no va a ser el nacido en Israel, sino el nacido de la vida del Espíritu. Entonces lo que sucedía con el pueblo de Israel proféticamente, siendo liberado, también es un acontecimiento que sigue sucediendo, pero ahora en nosotros, su iglesia.